Forastieri. Bienvenido a esta vista pública para postulantes al Tribunal Superior Electoral. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no superarán los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias. Buenas tardes, Vicepresidenta de la República, y en usted a todos los integrantes de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, ¿qué cosa fuera? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. He recurrido a estos hermosos versos de Silvio Rodríguez porque descubro en ellos perfiles de lo que considero es un juez idóneo, de manera particular en una materia tan compleja como la electoral. Una persona con capacidad de discernir entre el momento en que debe hablar y que debe callar, con una trayectoria pública y privada límpida, consciente de las deficiencias del pasado y siempre dispuesto a superarlas. Un componedor permanente de cambios. Con toda humildad, honorables, les digo que en sentido general me considero una persona provista de muchas de estas cualidades. Pero permítanme no ser yo quien enarbole las razones que fundamentan la afirmación que acabo de hacer, porque proceder de esa manera no lo consideraría adecuado. Ustedes tienen mi hoja de vida y ahí pueden constatar el grado que he obtenido, las maestrías realizadas, los estudios en universidades y centros académicos nacionales e internacionales, las publicaciones realizadas, los puestos públicos desempeñados y además tienen las motivaciones expuestas por más de 15 organizaciones de la sociedad civil que me han honrado postulando mi nombre y pueden también recabar referencias de personas que puedan ser consultadas. Opto, en cambio, por destinar este tiempo a compartir con ustedes los motivos que me impulsan a ser miembro del Tribunal Superior Electoral. Quiero aunar mis esfuerzos a los de mis compañeras y compañeros de pleno para trabajar en un eje que me parece fundamental, que es impulsar las reformas estructurales que requiere el Tribunal Superior Electoral, lo cual va a implicar un conjunto de reformas legislativas a las cuales le sería muy útil que el Tribunal sea dotado de la iniciativa legislativa. Estos cambios estructurales del Tribunal los concibo en las siguientes direcciones. Primero, una reforma profunda a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de tal manera que sus competencias y atribuciones queden claramente establecidas y se sienten las bases para que en un futuro el Tribunal Constitucional, apoderado de nuevas acciones de conflictos de competencia entre el Tribunal y la Junta Central Electoral, pueda fallar en direcciones contrarias a los precedentes vigentes que están siendo muy nefastos para la competencia y las atribuciones del Tribunal Superior Electoral. Con esta reforma, creo que el Tribunal Superior Electoral se puede convertir en el órgano constitucional que tiene el deber de preservar la democracia dominicana, consolidar nuestra institucionalidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema de partidos políticos, y crear las bases de una participación política caracterizada por la libertad, la transparencia y la equidad. Creo que ha llegado la hora de poner punto final a la dualidad de competencia de las juntas electorales. No pueden continuar siendo administrativas y contenciosas, porque esto va en contra del rediseño
que se hizo con la creación del Tribunal Superior Electoral. Me parece que que se hizo con la creación del Tribunal Superior Electoral. Me parece que la competencia penal del Tribunal Electoral. Un honor poder tenerlo aquí esta tarde. Muchas gracias. El honor es mío, honorable. En la sentencia número 135-17 del Tribunal Constitucional, le fue reclamada la violación de las garantías procesales por parte del Tribunal Superior Electoral en razón de la no celebración de una audiencia para conocer un recurso de apelación. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso, indicando que las circunstancias particulares imperantes en el momento, es decir, el desarrollo del proceso eleccionario y las consecuentes existencia de plazos perentorios, justificaba la limitación de las garantías procesales en los términos que se hizo. ¿Qué usted piensa sobre este criterio? ¿En cuáles condiciones pueden limitarse las garantías procesales en materia electoral? En el caso que nos ocupa y al que usted se refiere, los plazos procesales estaban vencidos. En consecuencia, el fundamento de la sentencia del Tribunal Constitucional estaba sustentada en un principio de legalidad. Desde ese punto de vista, yo coincido con la sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. A usted, honorable. Cedemos la palabra al senador Bautista Rojas. Y buenas tardes, doctor Pedro Pablo Yermeno Forastier. Escuchándolo, alabo la visión de futuro que tiene usted frente a este órgano constitucional, las reformas, las adecuaciones, pero sucede que usted se va a encontrar, si es electo miembro de este tribunal, con unos temas de día a día. Caso de los diputados que acuden de una manera bastante numerosa a reclamar el tema de la aplicación a su candidatura del método de Holmes. Entonces, esa es una de las realidades por las cuales acuden con más frecuencia, se acude a ese alto tribunal. Entonces, me gustaría que usted me opine sobre el tema del método de Holmes. Muchas gracias, senador. El método de Holmes, que tiene su origen en un jurista belga que se llamaba Victor de Hont, que fue el que lo creó, me parece que no satisface plenamente el principio democrático y que va en desmedro de las ventajas innegables del voto preferencial, porque una y otra cosa tienen que verse de forma mancomunada. No hay método de Hont sin voto preferencial. Entonces, el método remite a que lo primero que se haga sea determinar la cantidad de escaños que le corresponden a cada partido político en función de la votación obtenida para obtener un cociente electoral que permita ver a cuáles partidos y cuáles diputados van a ocupar esas curules. ¿Qué resulta? Que dado que el voto preferencial permite que usted vote por un diputado determinado de manera preferencial, pero vote por un senador de otro partido, ese voto del diputado no se le computa al partido del diputado, porque ese voto pertenece al partido del senador. Entonces, a la hora de distribuir los escaños, puede ocurrir lo que para mí es una aberración democrática, que una persona que haya obtenido mayores votos preferenciales no sea electo
en contra de otros que obtuvieron menos votos, pero que a su partido le corresponden más diputados. Me parece que eso no es democrático. Yo tengo una propuesta al respecto. Me parece que la solución estaría en modificar la estructura de votación actual en la legislación dominicana y hacer pasar el proceso de listas cerradas y desbloqueadas a listas abiertas. Las listas cerradas lo son porque usted solo puede votar por el diputado de un partido. Son desbloqueadas, por suerte, porque usted no tiene que votar en el orden que el partido le estableció, como era antes. Entonces, ¿qué yo propongo? Que sean convertidas en listas abiertas, donde el elector pueda votar por el diputado que quiera, y no solo por uno, sino por tantos diputados como tenga la circunscripción a la cual él pertenece. Yo creo que esa sería la solución del problema y eliminar el método de Home. Muchas gracias, doctor. A usted, senador. Cedemos la palabra al diputado Alfredo Pacheco. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, presidente. Usted sabe que nuestro sistema electoral está sustentado básicamente en las últimas dos leyes que le dieron vida, y se quiso con ellas un poco modernizar y modificar el sistema electoral, situación que, opino yo, no se logró en su totalidad porque estas leyes, tanto la 3318 como la 1519, le faltaron muchas cosas. Al final hubo que aprobarlas y quedaron algunas incongruencias que los tribunales luego también se encargaron de determinar algunas inconstitucionalidades. Entonces, mi observación es, o mi petición es a usted, a ver si usted nos puede hablar un poquito brevemente de la ley de partido y la ley de el régimen electoral, su diferencia y su opinión sobre estas importantes leyes. Y de paso, tal vez estoy siendo muy amplio, si usted está de acuerdo o no con que se conforme un código único electoral. Si me permite, presidente, voy a empezar por la última parte. Yo estoy de acuerdo con la codificación electoral y, en consecuencia, me voy a referir a lo que yo considero que son aspectos importantes que tiene que contener ese código electoral para regularizar indiscutibles contradicciones que hay tanto en la ley del régimen electoral 1519 como en la 3318 de partidos políticos. Mire, hay muchísimas cosas por hacer. La pérdida de la personería jurídica de los partidos políticos, ese es un tema que está absolutamente confuso en la legislación y eso hay que aclararlo, porque cuando usted examina las diferentes causales de pérdida de la personalidad jurídica, usted se confunde y dice, ¿por cuál aplico? Porque puede aplicar una y no aplicar otra, y eso es realmente algo que hay que esclarecer. El tema del financiamiento de los partidos políticos, eso hay que ponerlo muchísimo más claro. Sí, no quedó claro. Para nada. El término de los gastos de campaña, eso también hay que intervenirlo porque desde mi punto de vista son excesivos en función de los gastos por persona en el padrón electoral. El tema de la cuota de género, eso tiene que ser esclarecido para que no sucedan casos como la acción que se llevó ante el Tribunal Superior Electoral de una candidata diputada de una provincia del este que entendía que a ella le correspondía la diputación por la cuota de género al motivo de que ella había sido la segunda persona más votada en las primarias internas de su partido. Pero el Tribunal Superior Electoral, desde mi punto de vista, de manera correcta, le dijo, sí, usted quedó en segundo lugar, pero nosotros no podemos asignarle a usted la diputación porque entonces eso iría en desmedro de la potestad de reserva del partido político. Nosotros lo que le podemos decir al partido político es que tiene que agotar su reserva con una mujer, pero no le podemos decir cuál es esa mujer.
Correcto. Y así como esas que he señalado, podríamos pasarnos la tarde mencionando Y por ejemplo, cambios. en las reservas, es un tema que está por resolver, colocar si es femenina o es masculina en virtud de que la ley establece ni menos de un 60 ni más de un 40, y con eso nos evitamos muchas situaciones. Sí, porque aquí se ha tratado, y yo estoy de acuerdo, el tema de que si las reservas, las candidaturas reservadas, deben ser impactadas por la cuota de género, y yo creo que sí, debe ser así. Ahora, en el caso de no serlo, entonces habría que darle cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que determina que cuando con la reserva no se cumple con las cuotas, hay que cambiar la candidatura reservada para poner sea un hombre o una mujer y de esa manera darle cumplimiento a la proporcionalidad. Muchas gracias de mi parte. Usted, presidente. Cedemos la palabra a la magistrada Nancy Salcedo. Gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes, doctor Yelmero. ¿Cómo usted se siente? Bien, magistrada, muchas gracias. Entonces usted es italiano, ¿verdad? Yo soy nieto de italiano por mi lado materno, Oh. pero mis padres nacieron aquí. Y amante de la nueva trova cubana, porque vi que inició con Silvio. Así es, honorable. Bueno, toda esta época estamos alineados por ahí. Tomando lo que usted dice de que parte de las ideas que usted tiene en caso de llegar al tribunal es la redimensión en cuanto a la tecnología, la reforma a la ley orgánica, la 2911. Entonces, mi pregunta va en esa dirección. Entonces, ¿usted cree que en esa idea suya de reforma tendría que ir el presidente del Tribunal Constitucional, contenido en la sentencia, la C24/18 y la C11/19, que fue con las atribuciones de las juntas electorales y el Tribunal Superior Electoral? O sea, de cara a esos precedentes, ¿iría parte de la reforma según su criterio? Así es, honorable. Recuerde que en mi exposición dije que hay que modificar la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral de tal manera que cuando el Tribunal Constitucional sea apoderado de nuevo de conflictos de competencia, tenga los insumos legales que le permitan fallar en dirección distinta a lo que lo hizo en las ocasiones anteriores que usted muy bien cita. Porque las propias sentencias del Tribunal Constitucional establecen que, salvo disposición legal que diga lo contrario, no obstante, con todo el respeto, honorable, que esa altísima corte, que es el Tribunal Constitucional, me merece, yo creo que el Tribunal Constitucional tenía la oportunidad de fallar en dirección distinta a lo que lo hizo y no asestarle a la competencia y a las atribuciones del Tribunal Superior Electoral un golpe tan demoledor como el que le dio. Por ejemplo, yo pienso que ante la sentencia del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral haber apoderado al Tribunal Constitucional de un conflicto de competencia, me parece que en el caso de la especie el conflicto competencial no estaba caracterizado y en consecuencia el Tribunal Constitucional debió declarar inadmisible la acción desde el punto de vista de la incompetencia del conflicto de competencia que se le estaba planteando y decidir que el recurso que procedía era un recurso de revisión constitucional. Yo pienso que esa debió ser la salida. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, honorable. Senador Eduardo Estrella tiene la palabra. Gracias, vicepresidenta. Doctor Pedro Pablo Yermeno Forasteri, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Mire, dos preguntas en una. ¿Es posible la adopción de medidas cautelares ante el Tribunal Superior Electoral? Y la otra, ¿qué rol tiene el Tribunal Superior Electoral en la constitución de una organización política? El Tribunal Superior Electoral
en la constitución de una organización Claro, política. fíjese, en cuanto a las medidas cautelares, se puede solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Superior Electoral en el interés de evitar o prevenir una situación determinada que pueda considerarse dañina a los intereses de una persona o de una organización determinada. En cuanto a la constitución de partidos políticos, el Tribunal Superior Electoral puede ser apoderado de una acción impugnando la decisión que haya tomado la Junta Central Electoral sobre la incorporación o la solicitud de incorporación de una organización política determinada. De hecho, ya hay jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral de un partido político que le interpuso una acción preventiva alegando que la Junta Central Electoral estaba tardando en responderle sobre su solicitud de constitución y de incorporación. Y yo quiero decir que me parece trascendente de esa sentencia que el Tribunal Superior Electoral establece que no obstante que se trataba de una organización política en formación y en consecuencia no provista todavía de personalidad jurídica, podía accionar, lo cual a mí me parece correcto. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Gracias. Por último, doña Miriam tiene una pregunta. Magistrada Miriam Germán. Buenas tardes, honorable. ¿Cuándo entiende usted que procede ordenar la revisión y el cuadro de las actas de escrutinio de un determinado nivel de elección en la Junta Central Electoral? Gracias, honorable. Fíjese, para que una acción depositada ante el Tribunal Superior Electoral solicitando la revisión y el reconteo de actas electorales, la ley establece que tienen que converger 3 circunstancias específicas. La primera, que a partir de la oferta probatoria que se anexe a la instancia depositada en el Tribunal Superior Electoral, se determine que el delegado del partido político hizo el reclamo ante el colegio electoral. En segundo lugar, que lo haya hecho de manera oportuna. Oportuna quiere decir que lo haya hecho antes de que se haya llenado el acta de escrutinio del colegio electoral. Tiene que probarse también, magistrada, que la autoridad electoral del colegio le negó al delegado la solicitud que estaba haciendo. Y por último, una cosa sumamente elemental. Si el Tribunal Superior Electoral, a partir del análisis cuantitativo del acta a ser revisada, se percata de que son números incapaces de impactar el resultado electoral, entonces no tiene sentido meterse en eso, acoger la acción que está conociendo. Gracias. Gracias a usted, honorable. Muchísimas gracias al doctor Pedro Pablo Germenos Forastieri. Que pase muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Reiterando el agradecimiento al señor